Hola, ¿qué tal? Mi nombre es William García, estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, mi cédula es 18.420.807. Hoy le voy a hablar por la actividad de Derecho Penal 1 en relación a la punibilidad. ¿Qué es la punibilidad o qué se busca con la punibilidad? Busca determinar si es necesario formular al sujeto un juicio de responsabilidad por el comportamiento realizado. Condiciones objetivas de la punibilidad. Son hechos externos desvinculados de la acción típica pero necesario para que pueda aplicarse la pena. La indagación de la condicionalidad objetiva puede llevar a comprobar por vía negativa la falta de realización de ciertas condiciones de punibilidad, la ausencia de condicionalidad efectiva. La condición de punibilidad representa en un plano objetivo un límite del ámbito de lo punible, de una conducta perfecta ya desde la tipicidad y el injusto como conducta de riesgo. Son aquellas que, siendo irrelevantes para el principio de culpabilidad, están verdaderamente fundamentado el contenido del develador ético-social del hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que son todas las acciones previas que hace una persona cuando va a cometer un delito. Son todos los comportamientos que hace o todas las acciones que él haga. Entre la doctrina penal pues existe un debate y los pioneros pues primeramente fueron Binding y después Nis, el primero en su Die Norman y el segundo en su Lehrbuch. Al comentar el Código Penal alemán, observaron que en algunos casos el legislador ha subordinado la efectividad de la pena a la existencia de algunas circunstancias externas que, si bien se agregaban al tipo penal, son independientes del mismo y nada tiene que ver con el acto punible y sus elementos constitutivos, por lo que deben ser considerados separadamente de estos por tratarse de características ajenas al tipo penal. Y para los que defendían la punibilidad, dice, la punibilidad según sus defensores tienen su razón de existir porque el injusto y la culpabilidad jurídica penalmente captable no justifican por sí solas la pena en todos los casos. Debe asegurarse además la necesidad práctica de hacer uso de la misma para la protección del orden social. Esto se establece en los casos de materias que no son netamente penal, sino se tramitan por otra vía, tanto civil como mercantil, y por lo tanto, si existiendo esa punibilidad, pues se puede sentenciar o llevar a un caso a ya materia penal y se le puede denunciar a esta persona ante un juez penal para que tome la mejor decisión respecto a su caso. Menos en Venezuela, los casos que son más comunes de punibilidad está como la quiebra. En nuestro país, el caso de quiebra tiene dos tipos de pena. La primera, de arresto de 6 meses a 3 años y la segunda de 3 años a 5 meses. Esta pena son por la gravedad. Lo determina el Tribunal Mercantil para después accionar contra la persona, bien sea que, que haya una quiebra fraudulenta. Esto lo establece el artículo 922 del Código de Comercio, castigados como reo. Y cuando el Tribunal Mercantil establece que hay una quiebra, entonces ya se procede al Tribunal Penal para que determine si la persona cometió un delito y no se castigue como el tipo mercantil, sino como una acción penal contra la persona para que cumpla dicha pena. El adulterio está contemplado en el artículo 934 del Código Penal, que establece que la mujer adúltera será castigada de 6 a 3, de 6 meses a 3 años de prisión
pero debe ir al artículo 185 del Código Civil Ordinal 1, que habla de las causales de divorcio, siendo la primera el adulterio, el cual el Tribunal Civil es el que puede determinar si hubo o no adulterio, y de ahí determinando el adulterio, es el Tribunal Penal el que ejerce la sanción. Entonces, habiendo este principio, el Tribunal Civil establece al Tribunal Penal para que él establezca la pena. Lo mismo ocurre con la estafa, que se determina si una estafa agravada para que pueda ser un tribunal penal el que pueda hacer la sentencia penal y no una sentencia mercantil. Y también hay otro caso que es relevante en nuestro país, que es como de moralidad, es cuando un hombre engaña a una mujer con el objetivo de estar con ella y después la abandona. Y si se comprueba que una mujer de buena reputación y todo su entorno familiar y del sector donde vive compruebe, entonces este hombre se puede determinar una causa penal contra esta persona o este masculino que haya cometido esta falta por violar la reputación de esta mujer. En cuanto a la pena, cuando no es extintiva, consiste en la limitación de los derechos personales de un sujeto, impuesta por el Estado como consecuencia de un proceso adelantado por la rama jurisdiccional, cuando éste es declarado responsable de una conducta definida de manera inequívoca por las normas, que lesiona y pone en peligro, sin justa causa, el bien jurídico tutelado. En la legislación venezolana, el sistema de aplicación de pena lo sanciona el artículo 37 del Código Penal, que es lo que establece la pena en nuestro país. Ahora bien, el delito imperfecto. El delito imperfecto son aquellos actos mediante los cuales el sujeto activo piensa en perpetrar un delito determinado, concibe la idea de perpetrarlo o tiene la intención de preparar un delito determinado. Los actos deliberativos son impunes, ya que las intenciones, los deseos y los pensamientos criminales, mientras permanezcan en el interior del sujeto activo, es decir, mientras no se exterioricen, no constituyen delitos y en consecuencia no dan lugar a la responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir con esto? Que el delito imperfecto es cuando una persona planifica un delito, una acción, pero nunca la llega a consumar. Entonces quiere decir que no se va a denunciar, no va a cometer ningún delito por no poner en práctica lo que pensó. No se juzga por pensar. Ahora, las fases del intercrímenes. Existen tres fases: la interna, la intermedia y la externa. La fase interna es la concepción, deliberación, resolución o determinación. La fase intermedia, conspiración, instigación, amenazas, el delito putativo, apología del delito. La fase externa, actos preparatorios, la proposición, la conspiración, la provocación, la incitación, la inducción, las amenazas, actos de ejecución, la tentativa, el delito frustrado o tentativa acabada, el delito imposible, el delito consumado y el delito agotado. Estas fases son las fases de crímenes. Y, y están los actos preparatorios. Los actos preparatorios son actos impunes y se caracterizan porque son multívocos o equívocos. Estos actos son, por ejemplo, una persona compra un arma, entonces alguien piensa que es para cometer un delito y resulta que lo utiliza para cacería. Entonces un acto multívocos o equívocos de la percepción de la persona. Ahora en la tentativa y frustración. El artículo 80 del Código Penal establece lo siguiente:
en su encabezamiento, dice, son punibles además del delito consumado y la falta, la tentativa del delito y del delito frustrado. El delito se castiga no solamente cuando se consuma, sino cuando se queda en grado de tentativa o en grado de frustración. La falta solo se castiga cuando se consuma. No se castiga la falta intentada ni la falta frustrada. El Código Penal en el artículo 80 establece que hay tentativa cuando, con el objeto de cometer un delito, ha comenzado alguien su ejecución por medios apropiados y no ha realizado todo lo que es necesario a la consumación del mismo, por consecuencia independiente de su voluntad. Esto es en el caso de que una persona entra a robar una casa y estando allí robando, un robo a mano armada y estando allí, pues no, no cometa dicho robo. Entonces es un delito de robo, pero frustrado, no cometió dicho acto. Y también está lo que es el delito imposible, cuando la gente tiene la intención de cometer un delito y sin embargo no lo cometió, no lo consuma tal delito por alguno de estos dos motivos, no empleó el método idóneo o no empleó un medio apropiado. Cuando no emplea un método idóneo, por ejemplo, una persona compra un veneno para ponerlo en una bebida para asesinar a una persona, matar a una persona. Y resulta que en vez de echarle el veneno le agrega otro líquido que no es perjudicial para la salud, no es dañino, no causa la muerte, entonces no utilizó un método idóneo, entonces un delito imposible, no lo pudo matar con esa sustancia que le haya aplicado. Y no empleó un medio apropiado, es cuando una persona le dispara a otra persona ya estando muerta. Puede ser también un ejemplo de lo que es el delito imposible. Ahora, la teoría del delito imposible. Existe tal la teoría objetiva y la teoría subjetiva. La teoría objetiva nos habla que de acuerdo a los autores que sustentan la teoría objetiva, tal impunibilidad se apoya en que el delito imposible no ocasiona daño alguno, ni siquiera expone a peligro un bien o un interés jurídicamente protegido. De allí la impunidad del delito imposible. Y la teoría subjetiva atiende a la peligrosidad de la temibilidad del sujeto activo y sostiene que el delito imposible debe acarrear una pena. Cabe acarrear responsabilidad penal, siquiera sea esa pena menor que aquella aplicable al caso de su consumación al delito. Entonces, la teoría objetiva habla de cuando una persona no tiene los rasgos para poder cometer un delito. Y la teoría subjetiva, que eh, debe, toda persona que haya intentado cometer un hecho, pues tiene que acarrear una pena y eh, y acarrear una responsabilidad penal por este hecho. Y por lo tanto, pues una pena menor a aquella aplicable en el caso de haber consumado el delito. Esta es mi posición, si le gustó, dale like, sígueme para más videos.